Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora a la que nos escuchéis y según el lugar desde el que nos escuchéis. Hoy estoy aquí con un amigo del canal que me preparó la cena, me la ha dejado aquí a un lado, porque cuando nos ponemos él y yo a charlar, nos llevamos buenos ratos, ¿eh? Charlamos de vez en cuando por chat, por tal, a veces algún audio, alguna cosilla, y es el gran Darío Vilas Couselo, que viene a traernos buenas noticias, como siempre. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Leo. Pues sí, o sea, hay que tener la cena preparada, que sabes que tú y yo nos juntamos y nos gusta poco hablar. Poco. Pues mira, yo te he preparado aquí porque yo sé que tú eres un tío multigénero y te he preparado aquí una imagen en la cual se tocan un montón de palos. Se tocan las tumbas, se toca el libro ensangrentado, se toca el paisaje, se toca un poquito todo. Pero hoy venimos a hablar nosotros de la reedición de tu obra, Sí, Una cara conocida, que la tenemos ahora con Insólita aquí, y voy a quitarme un momento los efectos estos que te he puesto para poder mostrar la cámara, porque esto es una maravilla lo que te han hecho aquí, ¿verdad? que es una maravilla y me alegra que puedas enseñarlo porque yo todavía no. Ah, bueno, perfecto. Pues fíjate tú lo rápido que es el tío, ¿eh? Aquí Aún está, no, ¿eh? Mira. aún no vi mi criatura, ¿eh? Aún no la vi, porque, bueno, están las cosas ahí un poco complicadas en las conexiones y hubo cierto retraso con la mensajería. Todavía no me llegaron mis ejemplares de cortesía. Entonces, me alegra verlo físicamente. Claro, aquí sale tú guapísimo con la misma foto, 15 o De la, 20 años menos que de la tenías primera en la comunión, primera. de la primera comunión, sí. No, la foto tiene unos años. No tiene 10 años, pero por ahí debe andar, ¿eh? O sea, lo que pasa es que es una foto muy recurrida. Conste que yo siempre mando fotos nuevas, ¿eh? Ujú. Pero, claro, ahí esa foto es muy buena y, Es muy buena, es que es muy buena, es que sale muy bien, tío. y suelen tirar de ella. Sí, Y bueno, voy a empezar, ya que me diste el pie con el tema reedición, haciendo un pequeño matiz barra explicación, porque creo que es algo más complejo o matizable que una simple reedición. ¿Vale? Sí que efectivamente es una segunda edición, pero Insólita, haciendo honor a su nombre, al nombre de la editorial, decidió hacer algo muy insólito, que es cambiar por completo la cubierta de la obra, darme la oportunidad de revisarla, de corregir los pequeños fallitos que siempre se nos cuelan en las primeras ediciones y darle un nuevo enfoque a nivel promocional también, con una sinopsis nueva y etcétera. Y esto, ya te digo que es bastante insólito porque lo normal cuando se agota una primera edición es que simplemente se haga una nueva tirada, más ejemplares y ya está. Adelante con la segunda edición. Se pone un topo, se pone los créditos, que es una segunda edición y ya está. Pero en este caso, pues Insólita, asumiendo un poco que quizás no estuvimos del todo finos con la primera edición porque tenía una cubierta muy oscura, porque que no terminaba de encajar con lo que es la esencia de la obra. El enfoque no había sido tampoco del todo acertado, en el sentido de que quizás se hacía demasiado énfasis en el género cuando esto no es una novela que realmente sea de género, por lo menos desde un punto de vista purista. Esto no es género puro, ni es novela negra pura, ni es terror puro. Entonces, ¿qué tipo de lectores serían los ideales para esta novela? Pues casi cualquiera. Es una novela de público generalista y de eso nos dimos cuenta cuando con la primera edición fuimos a un evento muy bonito que fue los libros a las fábricas y nos dimos cuenta de que allí con un tipo de lector muy heterogéneo, ¿sabes? La novela funcionaba bien. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a darle este nuevo enfoque. Insólita se marcó ese pedazo de edición nueva que se lanza realmente como novedad. O sea, a todos los efectos es una novedad en las librerías. sí, no, sí, además que voy a leer yo la sinopsis, ya que la tengo aquí a mano, porque es un remate estupendo para acercarse a la novela. Dice, hay preguntas que nunca dejan de perseguirnos.
Primero fue el rostro en los carteles, luego el cadáver. Jaime Carou no la conocía, pero algo en ella lo arrastró a un lugar del que ya no pudo salir. 20 años después, su abuela Amelia, desde el lecho de muerte, le hace una confesión que lo obliga a remover un pasado que creía enterrado. En su búsqueda de respuestas, Jaime se enfrenta a silencios enquistados, heridas sin cerrar y una verdad que amenaza con deshacer todo lo que creía cierto. Una cara conocida es una historia sobre la obsesión y la carga de los secretos, sobre las cicatrices invisibles que dejó la ausencia y el duelo imposible de quienes nunca obtienen justicia. Y aquí pues también hablan Ismael Martínez Biurrun, un compañero de letras muy bueno. Hay un tipo de vértigo que Darío Vilas maneja con maestría, el de asomarnos al pozo de nuestras obsesiones y de la memoria estancada, donde el pasado no se distingue del presente y lo único cierto es que no hay respuestas. Personajes que luchan con sus fantasmas, familias atravesadas por el dolor, literatura que no se deja etiquetar. Y Francisco Bescós dice lo siguiente: atmósfera, personajes y trama impredecible. Darío Vilas domina como nadie los elementos indispensables para crear novelas fascinantes. Y yo me sumo a ello teniendo aquí tu novela que le tengo que hincar el diente porque la he comenzado, me parece, es que tu prosa es diferente, Darío. Yo es que nada más que tengo parabienes para ti, bicha, ¿yo qué voy a hacer? No puedo decirte otra cosa porque creo que tengo prácticamente todas las novelas tuyas porque es que, tío, es que eres diferencial en ese aspecto. Hombre, sí, intento siempre que mi voz sea más o menos reconocible, o por lo menos, aunque sí que es verdad que trabajo registros muy distintos, suelo cambiar bastante de traje según el tipo de historia que maneje en cada momento, pues me gusta que haya unas constantes, que mi voz al final siempre tenga un timbre particular y sobre todo yo creo que a nivel de obsesiones recurrentes ahí se me puede pillar bastante el pulso cuando se me lee un par de obras, tú lo sabes bien, que al final hay una serie de cosas que suelen volver en cada obra. Y al final es lo que nos hace diferentes, ¿no? Y al final es lo que nos va a diferenciar de cualquier obra hecha de producción cuasi industrial como las que hay hoy en día o narraciones de inteligencia artificial. Si no nos diferenciamos por la voz, ya, pues no, ya nos coge el toro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí, mira, yo no engaño a nadie. Aquí tengo instinto de superviviente, por un lado, que no soy capaz de... Me lo voy a poner en la cara, ya verás tú. Sí, sí. ¿Ves? Aquí tengo también Lantana, leídas. Esto es maravilloso. Aquí tengo El hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas. Tengo también La oración del sepulturero y por ahí anda pues El cielo de color caramelo. Yo es que tú sabes que yo le cambio los nombres a todo, pues después Prácticamente no... todos. Pero hasta las mías, ¿eh? Y después tengo también la que más me gustó, que tú sabes cuál es, la de la portada Blanca Nieve. En tu funeral, sí. Exactamente, Reír en tu funeral, que a mí se me convirtió en mi favorita, pero yo soy mucho de relatos breves, largos, ¿vale? Ahora, con Una cara conocida, lo mismo, esta se supera, creo yo, ¿no? No lo sé, a ver, eso es siempre, sabes que esto es muy subjetivo, que al final cada uno pues tiene su gusto particular, sus preferencias y tal. Yo personalmente, si tuviera que escoger, yo creo que esto es algo que ya te mencioné cuando hablamos la última vez, si tuviera que escoger entre todas mis obras, cuál es con la que estoy más conectado a día de hoy, probablemente seguiría siendo Una cara conocida. Porque junta mucho de mis constantes, porque hay muchos sentimientos puestos en ella, muchas emociones, hay una historia de base real por detrás que no me gusta tampoco no me gusta profundizar mucho en eso porque al final puede parecer que es algo que no es un poco lo que te decía antes de esto no es exactamente terror, esto no es exactamente novela negra, es un poquito de todo eso. Y al mismo tiempo es otras cosas. Entonces tampoco, cuando me preguntan por el tema de la base del crimen real, siempre intento marcar una distancia diciendo, vale, sí, hay una base, que es un caso real que ocurrió aquí en mi ciudad, en Vigo,
Pero si algún lector llega buscando respuestas o resoluciones que realmente no existen, porque no existen en la vida real, y en el caso real, no los va a encontrar tampoco en la novela. Entonces, si buscan eso, no, probablemente se decepcionen. Si buscan terror puro, también probablemente se decepcionen. Pero si llegan a la novela con las miras abiertas, van a encontrar una historia que en sí misma pues, engloba muchas cosas, pero también tiene su qué, su leitmotiv que está ahí y que yo creo que se puede entender con mucha facilidad, que es una novela que habla de la culpa, del duelo, del duelo, sobre todo el duelo negado a las familias de crímenes como el que se describe en esta novela, que son crímenes sin resolver, que realmente son unos duelos eternos, porque cuando hay un crimen y no hay una resolución, esa familia permanece en duelo para siempre, prácticamente. Entonces, yo creo que es muy duro, y es una parte que quería que quedara patente en la novela. Es que es terrible lo que estás comentando, porque yo, a ver, tus novelas pues tratan mucho esos temas de desapariciones, temas duros, como puedan ser este tipo de situaciones en las cuales pues al final se resuelven con asesinatos y demás, desafortunadamente, y también soy asiduo a ese tipo de, quizás, de documentales que hablan de todo eso. Y la verdad es que el dolor es inabarcable y es imposible de colmar, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos, por lo menos era un punto de partida a partir del cual yo podía estructurar lo que es la historia. La historia de Jaime, que es un personaje que está lleno de culpa y no sabe muy bien por qué tampoco. Es un personaje encerrado en sí mismo, que probablemente te suene mucho de Reír en tu funeral, que también es una novela solipsista en la que hay un personaje que está muy encerrado en sí mismo. Ahí está una de las constantes. Y esa culpa mal entendida o mal gestionada es lo que hace arrancar los motores de esta historia, lo que le lleva por el camino que emprende. Esa obsesión, y al final, pues yo creo que si tuviera que decir de dónde parte exactamente la novela, digamos que hay, bueno, la novela está estructurada en dos etapas, ¿vale? Está estructurada en dos épocas muy diferenciadas, que además se diferencian en los capítulos porque se indica en todo momento si estamos en la etapa de 2002 o en la de 2022. Son 20 años de diferencia entre ambas partes de la estructura de la trama. Y digamos que la parte de 2002 hace pie un poco en mis recuerdos personales. Ahí sí que puedo decir que hay bastante más de mí que en la parte de 2022. Y hay algo que me gusta comentar siempre, que es que la parte de 2022 es probablemente lo que Jaime es, igual lo que habría sido Darío si se hubiera dejado llevar por sus obsesiones de 2002. ¿Sabes? Si desde el momento que el personaje de Jaime ve el rostro de la chica, esa cara conocida del título, en los carteles, de los típicos carteles de se busca esta persona desaparecida y etcétera, se empieza a obsesionar con ese rostro y con esa persona que desapareció y que posteriormente se sabe que está muerta. Pues es un poco pensar eso. ¿Qué habría pasado si esa obsesión se hubiera mantenido en el tiempo y 20 años después volviera con fuerza? Entonces ahí ya sí que se separa muchísimo más de lo que es la realidad, y ahí empieza la ficción más pura, digamos. Yo, con tu permiso, voy a leer tu biografía y después te voy a hacer una pregunta, o voy a continuar haciéndote preguntas, porque es que, claro, hablando contigo al final a mí se me bombardean las preguntas y no paran de venir, ¿no? Entonces, Darío Vilas, aquí presente, es escritor, editor y profesor de escritura creativa. Su obra se caracteriza por una narrativa introspectiva y emocionalmente intensa, con una clara voluntad literaria que trasciende géneros. Que ahí es donde yo me paro y claro, es lo que te digo. Es decir, creo que lo importante de todo esto es que cuando alguien está ante un libro de estos o de los que yo he mostrado antes, está ante un Darío Vilas. Es decir, tú no eres un género, tú eres una marca, ¿no?
ya me gustaría, ¿sabes? O sea, ya me gustaría ser una marca en el sentido de que solamente por eso se vendieran libros. Pero entiendo por dónde vas y sí que es cierto. O sea, que yo en realidad cuando me siento a escribir una historia nunca pienso esto va a ser de este género o de este otro. O sea, yo me siento y lo que quiero es escribir esa historia o a ese personaje. Normalmente siempre es un personaje el que ocupa la parte central y todo lo vertebro alrededor de ese personaje. En este caso el de Jaime Carou. Entonces yo no pienso, lo más habitual suele ser etiquetarme dentro del terror, género fantástico, porque siempre hay algún elemento que se cuela por ahí de extrañeza, pero sinceramente yo creo que nunca me senté a escribir pensando voy a hacer una de terror o voy a hacer una de true crime o voy a hacer... No, entonces a mí las etiquetas no me gustan mucho, así que me quedo con tu etiqueta de esto es un Darío Vilas y ya está. O sea. Es que para mí lo es, un Darío Vilas Couselo. Y yo te quería también comentar, porque hablamos de Jaime, ¿no? Pero yo veo dos Jaimes en tu novela. Es decir, y nunca llegan a tocarse, están separados por 20 años. Sí. ¿Eso cómo funciona por dentro en ti cuando estás escribiendo? A ver, ahí sí que hay una parte que es muy, o sea, yo soy bastante metódico, o sea, soy intuitivo en el sentido de que cuando hay una historia que me pide paso y tal, dejo que más o menos vaya fluyendo hacia donde quiere, pero también soy muy metódico, muy planificador y me pongo retos a mí mismo porque funciona mucho por retos a la hora de escribir, de quiero hacer algo que no haya hecho antes, ¿vale? Entonces, para esta novela en particular, el reto era abordar esas dos etapas, 2002 y 2022, las dos etapas de Jaime, desde enfoques diferentes. Entonces, ahí entran voces narrativas distintas también. El Jaime de 2002, que es un chaval de prácticamente 20 años que está iniciando su vida laboral, también está iniciando su vida sentimental, está encontrando un poco su lugar en el mundo, está narrado en segunda persona. O sea, es otra voz la que nos habla de él. Y además es una voz omnisciente, una voz que sabe lo que va a pasar, sabe lo que está sucediendo, te lo cuenta y además sabe lo que va a pasar después y lo que pasó antes. Entonces, es una voz muy particular y me gusta, me lo puse como reto porque creo que es una voz difícil que atenta mucho contra la suspensión de la incredulidad del lector. Si no la manejas bien, se te puede venir abajo todo el andamiaje de la novela porque es como que el lector se sale de lo que le estás contando. Entonces, para mí el reto estaba en intentar hacerlo lo mejor posible para que el lector no se perdiera en esa forma narrativa o que no le descolocase tanto. Y al mismo tiempo que sí que le generase una cierta extrañeza, porque esa voz está ahí para generar esa extrañeza. Sé por qué me está contando este narrador la historia del Jaime veinteañero. Y luego en la parte de 2022 ya entramos en una narración más clásica de tercera persona, en la que vemos la evolución de Jaime, ya vemos que ya no está en el mismo punto, laboralmente sigue inestable a pesar de estar en sus 40 y está separado, está divorciado, entonces digamos que tampoco es que le haya ido muy bien en ninguna de esas cosas que arrancaba, que iniciaba en su veintena. O sea que tenemos a un Jaime bastante perdido. Ahí es donde se diferencia bastante el personaje de la persona que escribe, porque yo soy todo lo contrario, yo soy pura estabilidad. O sea, yo tengo mi familia, mi mujer, mis hijos, mi trabajo, intento, a ver, sí, por supuesto que pasé por épocas delicadas como todo el mundo, pero tengo una vida bastante ordenada y Jaime no para nada, o sea, está bastante caótico en ese momento. Muy bien, muy bien. Yo, hablamos de Jaime, hablamos de la segunda persona que tú has hablado, del pasado de Jaime. Sí. Yo sabes que tengo un pasado muy rolero. La segunda persona es la que se usa para entrar en contacto con el jugador y que el personaje piense que está en esa situación. Y yo te pediría permiso para leer 3 párrafos de tu novela, Sí, que claro. son los que en principio a mí me encanta que ocurra esto y te lo voy a decir cuando termine, ¿vale? El puntito. Voy a leerte estos 3 párrafitos, ¿vale? Dice,
Dejaste de estudiar en cuanto te sacaste el primer título de grado medio, por si eras incapaz de conseguir algo más. Aceptaste el puesto de administrativo en el taller porque te lo pusieron en bandeja, sin buscar alternativas, por no perder esa oportunidad. Llevas 4 años embarcado en una relación sentimental que estaba herida desde el primero, aunque en eso solo cargas con la mitad de la responsabilidad. Vives aferrado a clavos que arden, lleno de temores infundados. Pronto entenderás que esto es solo el principio, que te queda por delante un mundo, una vida. Cuando se la arrebaten a la chica del cartel, la que tiene casi la misma edad que tú, aunque su mirada proyecte toda la ilusión que a ti te falta. Una cara conocida. Y ahí es donde me gusta a mí porque se inserta título y aparte que estos párrafos, yo he leído la página 11, es decir, ¿por qué? Pues porque es el principio del libro, no voy a hacer ningún spoiler. Entonces, es que esto te sumerge muchísimo en el personaje. Es la idea, claro, y desde un enfoque además poco convencional y que cause esa sensación de extrañeza de pensar quién me está contando esto, quién me está hablando de esta persona, que probablemente a ti como rolero precisamente esa voz no te resulte tan extraña, pero al lector corriente que está más familiarizado con la tercera persona o incluso con la primera persona, sí que le choca de inicio esa segunda. Y a mí de verdad que me parece, me encanta utilizarla. Me parece que crea efectos concretos de inmersión, como tú decías, muy, muy potentes. Y para mí, a nivel personal, como escritor fue el gran logro de esta novela, conseguir que prácticamente la mitad de la novela esté narrada de esta manera, porque es básicamente eso, la mitad. Y luego ahí, ahora me voy a permitir hablar de esos pequeños retos que me pongo como escritor, porque ya que me dejas el espacio y el altavoz para hacerlo, había otra cosa que me apetecía muchísimo hacer, porque no suelo trabajar así, que es que yo escribí los dos bloques por separado, ¿vale? O sea, todo formaba parte de una planificación, sabía dónde quería llegar, pero así como en otras novelas que tratan diferentes etapas, como Babujal, en la que ha pasado por guerra civil, posguerra, transición, escribí según lo que se lee, ¿vale? En el mismo orden que el lector lee la novela. En esta no. En esta escribí todo el bloque 2002 y luego todo el bloque 2022. Y luego me tomé un tiempo muy largo para hilar ambos bloques, para que pasara de unos capítulos a otro y todo tuviera una coherencia y que se entendiera. Y eso yo creo que fue la parte que me llevó más tiempo, más que el escribirla. Porque luego era un trabajo a posteriori de ir cosiendo ambas partes, ambas tramas. Y de verdad que lo disfruté muchísimo. Disfruté mucho de hacer eso porque era algo distinto. Tuve que reescribir partes, por supuesto. O sea, eso no queda perfecto a la primera, es imposible. ¿Sabes? Entonces, Claro. después hubo que, para que no se notaran las puntadas, tenías que ir cosiendo muy finito. Yo con la gente que tengo confianza, y tú eres una de ellas porque me ayudaste mucho cuando yo empezaba, y yo no olvido. Es decir, no olvido en el mal, intento olvidar el mal que me hacen por mi bien, ¿sabes? Pero no olvido lo bueno que han hecho por mí. Y te comento, es decir, yo tengo que ser totalmente sincero contigo porque lo que tú haces en este libro, ya escribir en segunda persona un libro completo, es súper arriesgado y súper complejo para el escritor, que eso la gente que lea esto y lo vea que está tan bien escrito en el sentido de que es tan inmersivo y que te metes tanto en el papel del personaje, esto es un reto completamente, que es lo que tú comentabas, es decir, para ti, plantearte esto en un primer momento, ¿qué supuso? Hombre, tal cual eso, era el reto principal era hacerlo de esta manera. O sea, yo en cada nueva novela ya te digo que intento imponerme un reto a mí mismo y de aquí lo tuve claro. O sea, en ese sentido no hay cero improvisación. O sea, hay otros escritores que, benditos ellos, que funcionan así, que de repente por intuición empiezan a hacer estas cosas y les sale rodadas, les sale natural, orgánico. En mi caso, no fue algo
orgánico en el sentido de empiezo a escribir y de repente la parte de 2002 ya me sale por sí misma en segunda persona y la de 2022 me pide la tercera persona. No, esto responde a una planificación. Entonces, para mí lo que supuso es eso, el demostrarme a mí mismo que lo podía hacer. Y yo creo que funcionó realmente a cada obra de esa manera. O sea, como ¿qué puedo demostrarme a mí mismo con esta? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que quiero hacer que no haya hecho antes? Yo ya te digo, es que tú no contento con eso, es decir, otra de las premisas de lo que es una novela, te la saltas, además como editor que tú has sido y como editor que puedes ser. Es decir, tú te la saltas también y dices, no, yo no solo voy a escribir en segunda persona, que es difícil, sino que voy a escribir en dos voces diferentes. Sí, tal cual. O sea, en dos voces además diferenciables, pero que al mismo tiempo, que era la parte más delicada, no puede chirriar, claro, porque si no, el lector ahí ya, el pacto con el lector se rompe. Después, claro, ahora lo digo con mucha seguridad, ¿sabes? Porque ya hubo una primera edición que ya se vendió, ya se leyó y ya tuve el feedback de los lectores de decirme que efectivamente funciona. Incluso algunos lectores me dicen no haberse dado cuenta de los cambios de narrador. Entonces, ahí es cuando respiro y digo, bien, entonces lo hemos conseguido. Muy bien, muy bien. Pues decía, siendo totalmente honesto contigo, me da mucha envidia. Pero Me al da final, mucha envidia que seas tú capaz de controlar esto como los tiempos que tú controlas de tanta manera, de tan buena manera. Y encima, es decir, yo siempre voy a digámoslo así, a ensalzarte porque eres capaz de crear escenarios que son personajes. Y eso es muy complicado. En el caso de una cara conocida, ¿cuál es ese escenario que tú creas como personaje? es Vigo, es tal cual, es mi ciudad. Y además esto sí que es algo poco convencional. Sí que había tenido otra novela previa en la que ya Vigo era la ciudad en la que está ambientada, pero no tenía un peso tan evidente como en esta. El tiempo como enemigo, novela que publiqué con Editorial Base, pues la ambientación ya era en Vigo, la mayor parte, pero en esta le quise dar un peso muy específico, porque además hablamos ya no solo de la ciudad en sí misma, sino de esto todo parte de, como te decía al principio, de una persona que ve un cartel de una chica que desapareció y eso tiene un impacto en toda la ciudad, en toda la comunidad. Entonces ese impacto se tenía que trasladar también a la novela, porque es parte de su esencia. Al final es una culpa como casi la está cargando Jaime a nivel de la historia de la novela, pero es una culpa compartida por toda una ciudad que no encuentra explicación, a la que no se le da una explicación con la que no hay justicia tampoco. O sea, la víctima nunca se llega a saber quién la mató a la chica. Entonces, al final toda esa ciudad está cargando, por un lado con la culpa y por otro lado con la ausencia de justicia y con la imposibilidad de encontrar el consuelo que inicia el proceso de duelo, especialmente, por supuestísimo, la familia. Pero eso es algo que creo que cualquiera que viviera en esa época, ¿vale? En ese 2002 en el que desapareció esa chica de verdad y apareció 10 días después su cuerpo, yo creo que sabe reconocerlo, sabe darse cuenta de que está ahí, que está presente. Claro. Y también te encuentras en esta novela que el personaje, o por lo menos hasta donde yo he leído, ¿no? Jaime, que es el narrador, el punto de vista, el hilo conductor, está rodeado completamente de mujeres. Entonces, claro, yo no sé si tú al escribir la novela te lo planteas o es mientras escribes ya, cuando vas por el capítulo 15, dices, oye, este tío nada más que está rodeado de mujeres. ¿Esto es consciente o no es consciente? Es consciente, sí, sí. Yo siempre digo que es una novela desde un punto de vista masculino, pero completamente delimitada por el femenino. O sea, todo el universo de Jaime está perfectamente acotado por las mujeres
de su vida, ya sean las directas o las indirectas, como La chica del cartel. Está, por supuesto, esa presencia femenina que está prácticamente a lo largo de toda la novela. Está su abuela Amelia, está Muriel, que es su primera novia y después su exmujer, está Bárbara, que es su hija. Al final son todos personajes femeninos. Está su madre, está después otra mujer que conoce durante el proceso de intentar averiguar qué es lo que pasó con aquella chica, que es la obsesión de Jaime, pero que como no es investigador, Jaime es muy torpe. Esto es algo que me apetecía, también me apetecía introducir como elemento. Está bien, eso está muy bien, porque resulta que no todos somos tan hábiles y en la literatura parece que somos muy hábiles, pero seguramente es lo que tú haces en la obra. Meteríamos un montón de patinazos. Lo pensé y dije yo, a ver, yo podía haber optado por el enfoque de un investigador, ser más clásico, irme al género negro. Además, probablemente vendería bien porque es que es algo que siempre funciona y tal. Pero luego pensé, no, si yo fuese el que tiene que investigar, ¿cómo lo haría? Pues con toda la torpeza del mundo, porque no tengo ni pajolera idea de por dónde tirar. Entonces va dando palos de ciego, como los daría yo. Y se va encontrando información que no sabe interpretar, pistas que no sabe a dónde le llevan, interacciones con personas con las que no sabe hablar, porque realmente, perdona, no. Si tú te pones a investigar, si yo me pongo a investigar, por ejemplo, ahora de cualquier crimen, da igual, cualquier crimen famoso, y yo cojo e intento hablar con personas del entorno cercano a la víctima, ¿yo qué carajo les digo? ¿Sabes? O sea, ¿cómo te acercas a una persona que tiene un dolor y una implicación emocional tan fuerte y dices, no, es que estoy intentando averiguar, y dirán, pero ¿tú quién eres? ¿Sabes? O sea, como en el meme famoso de, pero ¿usted quién es? Y ese es un poco el rollo de Jaime, que él quiere saber, tiene esa obsesión, pero no sabe con quién tiene que hablar ni qué es lo que tiene que hacer, y eso lo quería también trasladar. Y al final, pues, volviendo un poquito a encauzar hacia la pregunta que me hacías, todo lo que le rodea es femenino, es un universo femenino, y es algo que también sí me gustaba, quería proyectar en la novela. Muy bien, volvemos con tu obra, volvemos con tu bio. La mejor novela nacional en 2014 se la lleva en el premio Nocte El hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas, de Tyrannosaurus Books, en el año 2013. El tiempo como enemigo lo escribiste en 2015 con Editorial Base. Babujal, Estela Maris, 2016. Hay varias obras más que hemos comentado antes, y ahora llegas con Una cara conocida, de Insólita Editorial, que fue editada en el 2023, y nos encontramos con una segunda edición ahora en el año 2026, ¿no? Recién salida al público, calentita. Y yo me pregunto, porque claro, explorando tu obra, la pregunta de Jaime estaba tirada con lo siguiente, ¿no? Porque yo sé que tú eres un tío comprometido y no vas de boquita en las redes como a veces piensa uno, ¿no? Mira, tal. No, no es el caso. Entonces, en tu universo existe el crimen. Yo creo que tú eres un autor de crimen, principalmente, porque en Bajo Mal tocas el crimen. Una de las obras que más me gustó también, junto a... Es que me gustan todas, pero El tiempo como enemigo me encantó. ¿Por qué? Porque es una obra minimalista, como tú escribes, pero que trata el crimen y va a lo que va. Y la portada era formidable, porque era totalmente intencional. Y la verdad es que yo, mira, hablando de todo esto, me entra casi escalofríos, ¿no? Porque se sumerge uno en tu obra. Y claro, ese compromiso femenino, tú eres consciente de él cuando escribes una nueva obra, porque realmente, si nos damos cuenta, existen muchos crímenes aquí, quitando a lo mejor Bajo Bujal, que son crímenes más masculinos, que están relacionados con todo este ambiente, ¿no? Es una reivindicación, una manera de acercarte a todo ese mundo. No, ahí sí que te tengo que decir que no es tan intencional como probablemente que sea una huella profunda que acaba saliendo. Sí que tienes razón, quizás en el libro en el que más conscientemente lo abordé, que es un libro de relatos que se titula Por todas mis muertas, sí, es tal cual, o sea, porque los 7 relatos que componen ese
ese volumen de lo que hablan es de la pérdida de una figura femenina, de la muerte de una figura femenina. Entonces ahí sí que era plenamente consciente de lo que estaba haciendo y con toda la intención. Era una especie de reivindicación de eso, de la pérdida de figuras femeninas. En el resto yo pienso que es algo más arraigado de una manera más inconsciente, no es tan racional. Ahora que has hecho el recuento, claro, evidente, desde tu óptica lo entiendo perfectamente porque sí que es cierto, incluso en El hombre que nunca sacrificaba a las gallinas viejas, aunque tenemos a un personaje principal masculino, al final los crímenes, los feminicidios están ahí presentes también. Y yo creo que planean casi por encima de toda mi obra, con la excepción de Babujar, muy bien visto también por tu parte, que probablemente sea la única en la que se desmarca y los crímenes son hacia hombres. Voy a pensar sobre ello. Ahora me acabas de dejar. No, mira, me ha hecho a mí pensar que yo, por todas mis muertas, es una novela, una novela, una Sí, obra una obra. eh, que tengo pendiente y que es que no la he adquirido aún y quiero leerme la tuya. Y ahora que has profundizado tú en ese tema, porque claro, yo me pregunto, Darío, yo sé que tú eres un tío sensible, yo también lo soy en ese aspecto, sumergiéndote en este tipo de casos y demás, tú sientes que vivirás en un mundo a veces en el cual estás fuera de lugar, ¿no? ¿O no? Sí, y además te he de decir que muchas veces me planteo la ficción como una forma de intentar entenderlo también. Como intentar entender qué es lo que nos lleva al mundo en el que vivimos, cómo funciona la mente del que comete el crimen. También es algo que intenté explorar varias veces, sobre todo en El hombre que nunca sacrificaba a las gallinas viejas y La oración del sepulturero, que son pura novela subjetiva desde la mente de la persona enferma. Pero sí, a ver, yo creo que es al final son obsesiones recurrentes y es normal cuando uno observa el entorno y le impacta, y a lo mejor suena un tanto pueril, pero yo siempre intento un poco hacer mi especie de justicia personal, poética, en el sentido de, por lo menos una purga, ¿sabes? O sea, si hablo de todo esto, a lo mejor voy limpiando un poquito todo lo que llevo en la cabeza. Sobre todo con esta novela, como Una cara conocida, para mí era una necesidad quitarme ese peso de esa historia que llevaba mucho tiempo, desde el año 2002, porque realmente la primera vez que pensé en escribir sobre ello fue cuando el crimen tuvo lugar. Entonces llevaba pues sus buenos 20 años procesando todo eso. Incluso en la antología, en Por todas mis muertas, ya hay un relato que es embrionario de esa novela, que se titula El último día que nevó, en el que ya abordo el mismo caso real, desde un enfoque muy diferente, más poético, es distinto, pero ya estaba ahí el germen de la novela. Entonces, esta necesitaba de verdad soltarla. Y fue liberador, y al mismo tiempo me costó, hubo un peaje, a nivel emocional hubo un peaje con esta novela. Claro, yo es que me imagino un poco como el método de Stanislavski, es decir, tú te metes, o sea, los actores se meten en el personaje tanto, tú te tienes que meter también en el personaje Sí, como autor. sí, me meto muchísimo. De hecho, ya te digo que, a ver, tuve mis novelas y mis obras, sobre todo a nivel relato. El relato muchas veces lo utilizo de una forma más lúdica, ¿vale? Me divierte escribirlo, pruebo cosas que no había probado antes a nivel de ritmo y tal, ¿sabes? Por puro placer. Pero esta en particular no fue así. O sea, al final estaba muy metido en ella, y cuando terminó estaba francamente destrozado a nivel emocional. Porque Descríbeme qué emociones sentiste cuando pusiste el punto final y es tú que, mira, dijiste, te voy ahora. a, te voy a ser sincero total. O sea, no puedo, no soy capaz de describirte exactamente cómo. O sea, sé que me encontraba muy mal, porque inicié un periodo realmente depresivo a partir de terminar de escribir esa novela, hasta el punto disociativo, ¿eh? O sea, hasta el punto de que ahí no tengo
Esto es fuerte de decirlo. Pues no estoy diciendo que la novela lo haya provocado, ¿eh? O sea, quiero decir, eso probablemente era algo que ya estaba latente en mí. Y la novela, pues quizás fuera la que lo precipitó o la gota que colmó el vaso, no lo sé. No soy psicoterapeuta, no te lo puedo decir. Pero sí que tengo una laguna mental muy grande entre el año 2021 que escribí esa novela. Escribí un año antes de lo que se desarrolla la acción en la novela. Y finales del 22. Lo tengo prácticamente borrado. Prácticamente. Y es por eso, ¿eh? O sea, terminé totalmente disociado. Qué curioso. A ver, pero lo veo muy normal, ¿no? Es decir, cuando alguien se sumerge como tú en este tipo de temas, en este tipo de crímenes tan horribles y demás, pues no hay otra manera. Claro, cuando alguien es sensible, empático, ocurre eso, creo yo, que paga un peaje. Pero por otro lado, creo que al tiempo, eso después pone las cosas en su sitio y viene como quizás la resaca, y esa resaca es terapéutica, ¿no? Sí, al final es limpieza emocional, yo pienso que sí. O sea, ya te digo que yo no creo que la novela provocase eso, ni mucho menos, porque además después yo he tenido que releerla ahora, por ejemplo, para hacer la edición revisada. Me he redescubierto a mí mismo un poco también al hacer la edición revisada y no hay tanto, ¿sabes? No hay una intensidad dramática ni emocional tan potente en la novela como para que parezca que, ¿sabes? O sea, que esto que lo haya provocado. O sea, es algo que estaba ya dentro de mí. Y de repente escribo la novela. Tenía muchas pesadillas también con el caso real y etcétera. Entonces termino en un estado muy malo, pero también cuando me repongo de ese estado, pues empieza probablemente la etapa más estable de mi vida a todos los niveles, tanto a nivel creativo como laboral, como emocional, a todos los niveles entró en la que probablemente fuera la mejor etapa. Entonces, probablemente esa fuera una purga necesaria, que me costó año y medio de mi vida, ¿sabes? Pero para bien. No, yo te lo comento porque yo he vivido algo parecido en ese aspecto de que cuando escribes y demás, pues entras en un pozo, en un vacío emocional en algunos casos cuando escribes algunas novelas que están relacionadas contigo y al final tú te vas aferrando a la realidad, intentas que no, que no, que no, pero hay como un monstruo que tira de ti hasta que te lleva a su espacio, pero cuando consigues liberarte, casi que como que ves algo más allá, ¿no? Como una luz. Es que suena extraño, pero contigo lo puedo comentar, ¿sabes? Sí, suena extraño, pero yo pienso que cualquier persona que haya pasado por un proceso parecido, como es tu caso, como es el mío, lo sabe reconocer. Y los que no, ya te digo que cuando me puse ahora con la edición revisada, dije yo, pues también por una parte, menos mal que soy una persona que trabaja de una forma muy metódica y al ser profesor de escritura creativa, conozco muy bien mis herramientas, ¿sabes? Y sé cómo tengo que utilizarlas para que al final tampoco se quede eso en ¿sabes? Un batiburrillo de una intensidad emocional que difícilmente se podría sostener como novela. Uh-huh. La novela funciona como tal. Luego otra cosa es el proceso interno, que es de lo que tú hablas. El proceso interno es jodido de cojones, hablando en plata. ¿Sabes? Es complicado. Ya te digo que yo tenía muchísimas pesadillas, porque además hay una pequeña anécdota que me acabo de acordar ahora hablando de esto, que es yo cuando publico poco tiempo antes de terminar esta novela, publico Por todas mis muertas y ya estaba el relato basado en el mismo caso. La familia de la víctima del caso real, concretamente la portavoz de la familia, se pone en contacto conmigo y me da las gracias porque es una forma de mantener el crimen en el foco, ¿vale? Es una forma de darle visibilidad y en ese momento les viene muy bien porque aún tienen un proceso abierto. Entonces me dan las gracias porque además me dicen que lo traté con sensibilidad y lo agradecen y tal, y me comentan que me podían haber facilitado más información si yo hubiera querido explorar y tal, y surge la posibilidad de hacer un libro puro true crime prácticamente de estilo forense, ¿vale? O sea, sobre el caso real. Me lo plantea la propia portavoz de la familia. Y yo en ese momento, que nunca escribí un ensayo de este tipo, así tan, o sea, completamente anclado
al caso real, lo que le dije es, bueno, lo voy a pensar y voy a investigar, voy a ver la información, la que ellos mismos me facilitan, más la pública, más programas de televisión, prensa, toda la información que había. Entonces ahí es cuando empiezo a leer absolutamente todo, incluso informes forenses y autopsia y etcétera, y ahí es cuando digo, hostia, no puedo con esto. Sí que llegué a aceptar el encargo, pero para mi propia fortuna, porque no sé cómo había acabado eso, al final decidieron hacerlo con una persona especializada en ese tipo de libro documental, ensayo. Y dije, bueno, pues no pasa nada porque tengo aquí todo el material para mi ficción, yo ya continúo por mi propio camino y tal. Pero, wow, yo creo que eso sí que fue lo que fue sumando ladrillos a la espalda según avanzaba, tener que leer toda esa información sobre el caso real y después también el hecho de decir, tengo que escribirlo aunque sea como ficción, era para tirar todo eso, todo ese peso que me había echado. Yo quería hablar también de la portada, ¿no? A mí me gusta hablar de las portadas porque son protagonistas de los libros en muchos casos y es lo primero que entra por el ojo. Y a mí esta portada, pues bueno, imagínate, ¿no? Es decir, aquí está la portada que se ve perfectamente. Aquí está la chica, una cara conocida. una cara conocida, y el color amarillo en flores, que es intencional, supongo. ¿Por qué el color amarillo? Quería yo que me explicases un poquito. Ahí casi te voy a emplazar a que Y hables. quiero, perdóname, que mencionemos de la autora, ¿no? Sí, la autora es Nerea Bosch y yo creo que, a ver, a mí la portada me parece, la ilustración de cubierta me parece preciosa. Tanto el tratamiento de los colores como la composición, como lo bien que proyecta la esencia de la obra. Es de esas portadas que yo, por lo menos, si me paseo por la librería, la veo y me paro a mirarla bien y le doy la vuelta al libro y me leo la sinopsis porque es ese tipo de ilustraciones. Y yo casi te emplazaría a que hablaras con Nerea alguna vez. De verdad, yo os pongo en contacto porque creo que es una persona que tendría muchísimo que contar. Te podría hablar mucho de por qué esas decisiones cromáticas en la portada, que sí, por supuesto, tienen sus intenciones. Es algo que le dimos muchísimas vueltas. Tuve la enorme fortuna de poder trabajar. Es la segunda portada que hace Nerea para una obra mía. La anterior era también de una reedición, que era la de El hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas, que también es de ella, con Apache Libros. Y en esta quisimos ir un paso más allá al trabajar ya mano a mano sobre la historia e intercambiar ideas. Yo le hice un planteamiento inicial que ella mutó hacia esta composición que hace con el rostro de la chica y tal, pero fue un proceso largo y muy gratificante, porque al final lo que me encuentro es la portada probablemente que mejor, que más acorde va con lo que yo quería, con mi intención y además con mi gusto estético. Claro, es que hablamos de El hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas, lo que es la portada que me estás comentando, y yo ya la conocía, pero ahora me doy cuenta del difuminado del rostro, me doy cuenta de muchos detalles que conforman lo que es la portada, que también hablan muchísimo de la obra. Y veo que ella, pues creo que el tratamiento cromático, como tú dices, el tratamiento del color, estos tonos pastel, estos tonos que se nota que ahí ha habido acuarela y tratamiento del color hasta que ha salido el color exacto para que linde con el amarillo y con ese gris azulado, ¿no? Desde el rostro de una cara conocida. Y la verdad es que es una maravilla. Es una maravilla. Nerea es muy intuitiva también en ese aspecto. Además es una persona que se dedica al mundo del arte, es directora de arte y sabe captar muy bien. Y aparte, la ventaja que tenemos es que ella tiene una conexión muy fuerte con lo que yo hago como escritor, o sea, desde siempre. De hecho, nos conocimos a raíz de eso. Ella tiene un canal de YouTube de reseña literaria también. Y la conocí cuando hizo la reseña en su día de la edición anterior del hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas y ella conectó muy rápido con el tipo de historias que yo cuento. Entonces yo creo que eso al final también se refleja en las portadas. A mí si me preguntas a día de hoy te diría que
que si me dicen que me va a hacer el resto de las portadas de todos mis libros, firmo. Te lo digo así de claro. Porque sé que va a saber captarlo, ¿sabes? No porque no tuviera portadas buenas, que tuve portadas buenísimas. Por ejemplo, mis dos favoritas son esta y la de Por todas mis muertas, que es una portada de José Luis Cantos, que también refleja muy bien la esencia de la obra. Pero es que en particular con ella no necesito hablar demasiado de nada, porque sé que lo va a captar. En esta sí hablamos mucho porque era como vamos a buscar una portada que nos deje a los dos muy contentos, ¿sabes? A ella como creadora también y a mí como autor de la novela. Y eso es complicado. O sea, y hay muy pocas veces que un autor tenga la oportunidad de hacer algo así, salvo que sea por encargo propio, que le encarga a un ilustrador y lo paga de su propio bolsillo el autor. Es muy difícil que la editorial ponga al servicio del autor a una ilustradora con la que tenga un contacto tan estrecho para poder alcanzar una versión que te deje tan satisfecho. No, sí, Nerea, ahora que lo has comentado, la conocía, si no me equivoco, de una reseña que hizo de tu obra o cuando hablaba de la obra en uno de tus posts que pusiste y la he reconocido ahora al tú hablarme de ella, me he ido a San Google y he visto su rostro y digo, ya sé quién es Nerea. Pues, hombre, a ver, lo que de siempre, ¿no? Nerea está aquí invitada para cuando quiera. Lo único que, como tú dices tú, se ponga en contacto conmigo porque a mí no me gusta tosigar a la gente y ella venga. No te preocupes, que yo aquí y ella venga y ya está, tú has ahí de vínculo. Hago de Celestino aquí y ya... de Celestino literario. Y muy bien. Y yo me pregunto, ¿no? Porque hablamos de la chica de la obra, ¿no? Hablas tú de CDF, la chica del cartel, pero nunca se pronuncia su nombre. ¿Eso por qué? Eso es totalmente intencionado porque yo necesitaba también tener una cierta distancia y porque creo que todos más o menos conocemos la técnica periodística de hablar de víctimas, a veces también de culpables, con siglas, sin más. En cualquier artículo periodístico que te encuentres de Crónica Negra te encontrarás siglas asociadas en lugar del nombre concreto. Y yo pienso que esto, por un lado, la universalizaba un poco, podía ser cualquier víctima, si no se ponía ningún nombre en ningún momento. Y por otro lado, a mí también me daba una cierta distancia con respecto al caso real para no meterme tampoco tan de lleno y a la vez para no herir sensibilidades, que es algo que siempre me preocupó muchísimo. En todo momento, o sea, hasta que la novela ya vio la luz y la madre de la víctima del caso real, me estoy refiriendo, la leyó y me dejó unas palabras diciendo que le había gustado mucho el tratamiento que había hecho del caso y cómo mantenía vivo el recuerdo y tal. Hasta ese momento yo tenía una presión enorme, porque me daba pánico herir la sensibilidad de personas que ya de por sí arrastran un dolor enorme. Entonces, una de las maneras de protegerme a mí mismo de eso era también utilizar siglas y no nombrarla. Yo me pregunto, Darío, y teniendo un profesor de escritura como tú aquí y a un escritor con tanto talento y tanto recorrido, ¿cómo se construye un personaje de este tipo? Ya sea protagonista o no, en el caso de Marquitos era el protagonista, en estos casos pues es subprotagonista, ¿no? ¿Cómo se construye ese tipo de personajes para que calen el lector, para que produzca... ¿Tú buscas que produzca cierta empatía o en este caso no hay que producir empatía? ¿Te refieres a las personas que son asesinas, a las personas que son... En el caso particular, por ejemplo, de Marquitos Laguna, que es el protagonista de El hombre que nunca ha sacrificado a las gallinas viejas, sí que buscaba esa empatía que pusiera al lector frente a un espejo en el que no le gusta verse reflejado. Y sí que intentaba que, en cierto modo, a pesar de saber prácticamente desde el primer capítulo de la novela que es un asesino, que además que es muy despiadado y que es un enfermo mental, que en cierta manera lo entendiese. Y no lo justificase, son cosas distintas, pero sí que entendiese su mentalidad. Y muchos lectores sí que dijeron que se habían sentido incluso identificados y que eso los había asustado.
yo digo, bueno, pues entonces es que hemos conseguido el objetivo. Yo al final apelo muchísimo cuando hablo de esto al túnel de Sábato, de Ernesto Sábato, que es para mí es la obra cumbre de ese tipo de literatura en la que te sumerge en una mente enferma y llegas a entenderla, aunque te cause rechazo, porque dices tú, ostras, que en cierta manera parece que lo estoy justificando y no se trata de justificar nada, pero sí se trata de entender ese tipo de mentalidad y sí que es algo que buscaba totalmente. Y a nivel de cómo hacerlo, o sea, yo creo que cada uno tiene sus mecanismos. A mí algo que me funciona muy bien es llevar conmigo la voz del personaje en todo momento cuando estoy en proceso de escritura, quiero decir. ¿Vale? Voy a sitios e interactúo con otras personas y pienso cómo respondería ese personaje en determinadas situaciones. Lo pienso, no lo verbalizo para que no piensen que estoy zumbado. Pero sí que pues si me voy a la charcutería, hablo con el charcutero y pienso, ¿cómo le respondería Marquitos a este charcutero que le está diciendo esto? Por ejemplo. Además, Marquito en una charcutería pega un montón. Pega un montón, ¿verdad que sí? Y probablemente daría una respuesta muy contundente, porque es contundente en cualquier interacción social. Entonces, un poco es eso, llevármelo en todo momento conmigo y luego tomar notas de todo esto para que tampoco se me vaya de mano, porque también evidentemente puedo olvidarme. Tal. Lo que pasa es que ya te digo que como soy metódico, cuando estoy en proceso creativo, proceso de escritura, siempre voy con algo a mano para tomar mis notas. Claro. O me saco de móvil y me grabo una nota de voz, que hoy en día lo tenemos todo muy fácil en ese aspecto, así que no nos perdemos. Sí. No, yo, por ejemplo, Marquitos sí que consiguió de alguna manera ese acercamiento, lo decía yo en la reseña, ese acercamiento porque lo construías muy bien. Yo me leí la novela tuya 2 veces y la primera parte, ¿no? La primera parte, llamémoslo la primera parte, como se conoce, Sí, es ¿no? la primera parte. Y la segunda es la oración del sepulturero, que está muy bien conectada. Y no, es que hay gente que le gusta llamarle continuación, no segunda parte, en fin, cada uno tiene sus manías, ¿no? Entonces, yo sí que, y me hizo sentirme mal. Claro, pero es un poco la intención también. O sea, es que hay que sentirse mal porque si no tendrías un problema. Si de repente te sientes identificado y te sientes estupendamente bien, tienes que empezar a plantearte si a lo mejor necesitas un poquito de terapia. Porque no es, a ver, es un personaje muy límite. Me comentabas antes que te volviste a leer la novela. Una cara conocida, sí, claro. Para la En edición. esa relectura, ¿descubriste algo nuevo? ¿Reconociste esa voz narrativa de Darío de hace 3 años, 4 años que la escribió? Sí, me gustó mucho hacerlo porque no lo hago nunca. O sea, yo una vez que una obra ya está publicada, esto es un caso muy excepcional, claro, porque es una nueva edición que requería un pulido, ya que lo íbamos a hacerlo lo mejor posible y todo aquello que fuera susceptible de mejora, mejorarlo. Entonces, para mí la verdad es que me gustó hacerlo porque como no lo hago nunca, fue un poco como leer la novela de otro, porque claro, yo ya no estoy en el mismo momento vital ni emocional ni mental del año 2021 cuando estaba escribiendo. Entonces fue como leer la novela de otro y te debo reconocer que disfruté leyendo partes que no recordaba haber escrito siquiera. Porque claro, o sea, cuando pasan años por medio es completamente imposible acordarse de toda la parrafada que soltaste. Y descubrir partes y decir, joder, qué bien me quedó esto, ¿sabes? O sea, qué bien lo hice aquí. Y por otro lado, también esas cosas a veces me producen un poco de vértigo porque también pienso, no voy a ser capaz de escribir nada así otra vez. Luego escribiré otras cosas, mejores, peores, lo que sea, pero en ese momento lo que pienso es, ¿cómo hago yo para escribir otra vez algo así? Sí, la verdad es que sí que fue gratificante, ¿no? No me gusta leerme a mí mismo porque es un poco como cuando te escuchas la voz grabada, que te das un poco de grima a ti mismo, porque no te terminas de reconocer, pero al haber pasado tanto tiempo fue diferente. Bien. ¿Tú cambiarías algo de la versión original o la dejarías tal como está después de haberla reelegido? No, de hecho no la cambié tampoco, o sea, es una edición, por eso de ahí que la hayamos anunciado precisamente como edición revisada,
que no remodelada ni reescrita ni mucho menos. O sea, yo al final de lo que es la esencia de la novela, de la trama de la novela, no cambié nada. O sea, es tal cual la misma novela. Lo que sí hice fue afinar algunas cosillas, quitar algún error pequeño que no había detectado en la primera edición y tal, y que después algunos lectores también siempre te comentan, oye, que encontré tal parte, que esto no me tiene que ser un errato, un error y tal. Entonces todas esas cosillas aproveché para quitarlas y también pulir alguna frase que se podía mejorar o algún párrafo a nivel de ritmo y tal, pero lo que es la trama no la toqué para nada. Muy bien. Yo es que creo que es también un título muy acertado y la trama, pues claro, no se debe tocar demasiado porque al final corresponde a lo que ha ocurrido, ¿no? De alguna manera. Y yo te quería preguntar, ¿qué estabas trabajando ahora tú, Darío? Pues ahora prácticamente no estoy trabajando en nada. A ver, sí que estoy, siempre tengo cosas. ¡Qué suerte, coño! Tengo cosas entre manos, pero no. Ahora mismo estoy más centrado en dar salida a cosas que ya tenía, que ya había hecho, que el año pasado fue muy intenso para mí en lo creativo y en dar salida y todo esto fue realmente intenso y por suerte este año empezó muy bien en ese sentido porque ya está confirmada la siguiente obra que voy a publicar, que es La arquitectura del encierro, es otra antología de relatos y por suerte tiene su publicación garantizada gracias a un premio que acaba de salir, la resolución provisional, premio de los premios literarios del Gobierno de Cantabria, en concreto en su modalidad de libro de relatos. Gracias. Enhorabuena. Ojo, que salió la resolución provisional. Vamos a esperar a la definitiva para celebrarlo. Hombre, que no venga nadie y diga, ¡ay! Quítale 2 puntos a Darío que me lo quiero llevar yo. No, sí, a ver, esto es, sabes que es un premio institucional al final, lo entrega un gobierno y esto a todos los efectos se trata como una subvención estatal y obviamente siempre hay unos plazos legales que tienen que cumplir. Entonces, aunque la resolución provisional ya se anunció, ya salió mi obra como la que obtuvo la mayor puntuación dentro de la modalidad de libro de relatos, hay un periodo que son 10 días para apelaciones y tal, y luego sale la resolución definitiva. Lo normal es que más o menos un mes después salga la resolución definitiva y no haya cambios, porque el resto de personas que se presentan tampoco leyeron todas las obras. O sea, yo de repente, si no gano, no me voy a poner a apelar para decir, no, que merezco yo 3 puntos más que este otro, porque no sé lo que escribió. No, no tendría mucho sentido ni creo que ya tuviera mucho recorrido, digámoslo así, ¿no? No, que En no un lo creo, pero certamen bueno. literario. Yo sí que entiendo que este tipo de premios institucionales se tienen que regir por estas bases y por estos plazos y de momento la resolución provisional está ahí y yo, hombre, yo ya te digo, yo cuento con que este año se publica esta antología de relatos como la obra premiada con el Manuel Llano dentro de los premios literarios del Gobierno de Cantabria, o sea que muy contento porque el año pasado fue... Enhorabuena. Gracias. Fue duro en el aspecto de que es un libro complicado, ¿eh? O sea, yo alabo a ese jurado que valoró esta propuesta porque es una propuesta arriesgada. O sea, es un libro de relatos que escribí con una libertad creativa total. Fue como todo aquello que me decían, no hagas esto porque no se va a entender, no hagas esto otro porque a lo mejor este género no sé qué, pues lo voy a hacer todo. Y lo voy a meter aquí en este libro. Y por suerte entendieron de que iba... No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y tú, sujétame el cubata, ¿no? Sujétame el cubata tal cual. O sea, es un libro sujétame el cubata. ¿Sabes? De decir, pues lo voy a hacer y me voy a dar rienda suelta. Y todo esto que me decíais, esto no así porque esto no vende, pues lo voy a hacer. Y ahora, claro, con toda la tranquilidad del mundo, en el sentido de una vez que ganas el premio, ese libro ya está rentabilizado, con lo cual a mí ya me da igual. Es decir, a nivel comercial, cómo funcione no me va a afectar porque ya tiene su premio. Entonces, eso es una tranquilidad, ¿sabes? O sea, es tranquilidad en el sentido de que no siento la responsabilidad de tengo que vender X para que la editorial no pierda dinero. Ya está, esa Y parte tú, es que tú eres muy buen relatista también. Entonces yo me pregunto, es lo que más me gusta. claro, pero es que
es lo que más te gusta, pero ahí vas contra lo que es el Sí, tema comercial. Es decir, tú correcto. vas completamente en tema comercial. Entonces, ¿cómo un escritor consagrado como tú, que está ahí metido tan en la pomada, ¿no? De lo que es el terror y tal, y los premios no lo digo yo para ensalzarte, los premios lo dejan claro, y tú que estás ahí con las obras que tienes, ¿cómo se te ocurre meterte en esos berenjenales e ir contra natura comercial y decir, voy con mi naturaleza? ¿Eso por qué? Por lo que te acabo de decir antes, es que tengo que ponerme retos y al final necesito ese incentivo, esa motivación. Y mi motivación en este caso era, primero era ser más yo que nunca. O sea, decir, esto es un poco lo que escribiría si si no hubiera ninguna clase de restricción ni a nivel comercial, ni a nivel de público objetivo, ni nada de eso. Olvidarme de todo y escribir solo lo que me apetece. Lo que me apetece, lo que me gustaría leer incluso. Y nace un poco de esa premisa, toda esa arquitectura del encierro, que es lo que le da título. Al final, los personajes encerrados que vuelven una y otra vez, la culpa, el duelo, todo eso está muy presente en este libro, pero está llevado al extremo hasta el punto de que yo te digo que, o sea, la intrepidez de ese jurado me parece digno de elogio, porque no es fácil la obra. Ya lo adelanto, que no es una obra nada fácil, no es complaciente en absoluto. Y que algo así pueda ver la luz es realmente un privilegio. Y el año pasado lo pasé mal porque de repente me junté con este libro de relatos, una novela corta, un pequeño ensayo también que tengo por ahí, y no sabía qué hacer con todo eso, porque es lo que tú dices, son suicidios editoriales, son suicidios comerciales. Pero claro, estaba en un punto en el que lo que más me apetecía en el mundo era disfrutar escribiendo, sin pensar en lo que vende, lo que deja de vender, lo que tiene salida editorial y lo que no. Simplemente pasarlo bien y hacer lo que me apetece. Y Pues mira, te voy a decir una frase que no viene al caso, pero ole tu huevo, ¿entiendes? pero es que al final es lo que nos queda también, porque una vez que ya más o menos fuiste cumpliendo todos tus objetivos como escritor, sabiendo de antemano que yo no voy a ser nunca un autor de bestseller, porque no es mi rollo. Sí, pero nunca se sabe, ¿eh? Las novelas que tú escribes son muy cinematográficas en el sentido, no te digo de amplio, ¿no? Pero tiene un público muy fiel. Sí, eso es lo que sí, lo que me viene sosteniendo durante todos estos años que llevo metido en esto, que es que afiancé a mi público, que sabe lo que ofrezco y está ahí, me va acompañando. Y de repente en algún momento dado se puede dar la casualidad de que lo que se pone de moda en ese momento coincide con lo que estás haciendo. Eso nunca se puede descartar, pero a priori uno también es consciente más o menos de lo que trabaja. Entonces, una vez que ya más o menos ya tengo un par de novelas que son comercialmente más viables, incluyendo Una cara conocida, que es una novela que puede llegar a casi todo tipo de lector, que funcionó bien, que tuvo su primera edición, que va por su segunda edición, Gallinas Viejas, que lleva 3 ediciones, etcétera. Entonces lo que me quedaba era un poco recuperar las sensaciones estas de cuando uno empieza a escribir y lo hace de una manera impulsiva y tal, y al mismo tiempo trabajada, porque te voy a decir que este libro de relatos me dio muchísimo más trabajo que la mayor parte de mis novelas. Yo diría que solo hay una novela que me dio más trabajo que este libro de relatos, que es Babujal, y por el hecho de que abarca tres etapas de la historia, había que hacer un trabajo de documentación histórico muy fuerte y tal para que todo estuviera bien atado. Y este libro de relatos se acerca, se acerca. O sea, fueron meses de mucho trabajar, de darles vueltas, de reescrituras. Hay relatos en esta antología que los reescribí hasta 6 veces. O sea, es una burrada el tiempo que invertí en cada uno de los relatos. Entonces, obtener el reconocimiento fue como, bueno, por lo menos, ¿sabes? O sea, valió la pena. Hombre, ahí se nota el alma de autor que tú tienes y la constancia y lo que es tu perfil, ¿no? Como escritor, de perfeccionismo y de al final de buscar, de hasta que no encuentras lo que tú buscas, realmente no paras. Soy picapedrero, te lo digo así, porque yo, a ver, el talento
el talento es un concepto que a mí no me termina de convencer, ¿sabes? O sea, sí que, por supuesto que hay personas que nacen con una cierta facilidad para hacer esto o lo otro, pero sin trabajo no llegan a ninguna parte. Yo soy muy de trabajar. Sí, y los relatos, al final, son bloques, yo los veo como bloques de arcilla que tú le tienes que dar una forma determinada y tú puedes ser más intuitivo y hacerlo muy bien y que te quede algo bonito, pero yo los quiero dejar exactamente como, como a mí me gustan. Entonces, hay mucha inversión de trabajo ahí. O sea, yo creo que hay que dejar de romantizar tanto el tema del talento y todo eso y hay que poner en valor el trabajo de fondo que se hace. Sí, yo soy como tú, muy de Pareto. Es decir, 80-20, el 80 es trabajo y el 20 es talento. Correcto, Y me parece la proporción adecuada. eso, ese es mi punto de vista. Y yo, son dos preguntas las que me quedan. Una es de esta que tú dices, voy a cagar en tus castaleos. Y la otra es muy fácil. El 80-20 voy a llevar a cabo, ¿vale? La primera es la del 80 difícil. Quiero que tú, ahora que hemos hablado de tus relatos y demás, tirando de memoria a tus casi 50, a los 40 y tantos, ¿vale? Largo, como yo, ¿vale? Vas a tirar de memoria y me vas a decir tu recorrido literario en cuanto a los relatos para que no queden ahí un poquito al margen y le vamos a dar la cabida que tienen realmente desde que empezaste tu recorrido, es decir, escribí aquí, 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 esto fue un premio, aquí, 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 esto fue una publicación, aquí, 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 hasta llegar a los relatos de hoy en día que te han premiado. Vale, me parece un ejercicio retrospectivo interesante. A ver, hablamos solo de los que hayan tenido salida, por supuesto. Los que, sí, hombre, los que tienen el cajón y tal, que tú vas a sacar más adelante, no los No, me comentaré. refiero a que, a ver, evidentemente todos pasamos por etapas iniciales en las que vamos un poco testeando por libre, por ahí. Yo, por ejemplo, publicaba mucho en una web que hoy en día ya está prácticamente, no sé si sigue operativa, no creo, que era tusrelatos.com, ahí me iba fogueando un poquito. Y luego publiqué por primera vez a medias un libro cortito de relatos que era Imperfecta Simetría, en el que ya aparecía Marquitos y la Isla Simetría y tal, junto con Rafa Rubio. Esa fue la primera publicación, algo muy pequeñito y tal, que pasó así anecdótico, pero que a mí me curtió. Y luego empecé con mi primer libro publicado en solitario, fue una antología de relatos que era Piezas desequilibradas, con la editorial 23 Escalones. Ahí también había algo de simetría, había mucho de crímenes, tal, o sea, ya estaban un poquito mis constantes ahí en esa primera. Después el siguiente libro de relatos fue Absurdario, que fue como un pequeño cajón desastre que me invitó un compañero de letras a publicar en un formato chiquitito de bolsilibro, que luego ampliamos en una nueva edición con editorial base que fue Cacahuete. Ahí estaban los mismos relatos que Absurdario y unos cuantos más, porque Absurdario había sido muy pequeñito y tal, no había tenido distribución y decidimos que estaban bien algunos de esos relatos y juntar unos cuantos más, pero seguía siendo un cajón desastre, ¿vale? Seguía siendo como un batiburrillo un poco por... que al final funcionó también un poco como retrospectiva en el sentido de que se vea mi evolución como relatista, porque abarcaban relatos de todas mis etapas. Y luego llegamos a la etapa que es más o menos en la que estoy hoy en día, que es una etapa en la que soy más consciente del libro de relatos como mecanismo cohesionado, que es Por todas mis muertas, por un lado, que es el libro de relatos en el que está ahí la pérdida de figuras femeninas como hilo conductor, y La arquitectura del encierro, que trata el tema del encierro en uno mismo, digamos, como motor de la obra. Y ambos libros están muy pensados en el sentido, o sea, cada relato funciona por libre, quiero decir, no, esto no son novelas deconstruidas ni nada parecido, ni estas cosas que gustan mucho también por ahí de un libro, una novela que está deconstruida en X relatos. No. Cada relato funciona de manera independiente, pero también funciona como conjunto. Y eso es algo que es parte de mi etapa actual, trabajarlo de esta otra forma. Hay relatos que van interconectados, que tienen elementos en común, otros que no, que son completamente independientes, pero luego al final, cuando llega el último relato,
de la arquitectura del encierro, que es el de título homónimo, se titula igual que la antología, la arquitectura del encierro. Ahí es como que cobra sentido todo eso, todo ese batiburrillo de relatos, de 13 relatos que son en total tan diferentes, en los que hay ciencia ficción, terror, crímenes, física cuántica, metaficción, autoficción, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Te digo que me lo pasé bomba escribiéndolo, de repente cobra un significado con ese último relato. Buen recorrido. Voy a apelar tu memoria a ver si me equivoco yo o no. A ver si me está fallando a mí. Saco de Huesos, ¿no publicaste con ellos? También, cierto, sí, sí, es en esa etapa inicial. Es que era muy buena editorial, muy buena revista. Entonces, por eso te preguntaba. Muy buena cantera de autores nacionales de género fantástico, de terror en particular. Y sí que publiqué con ellos, de hecho, probablemente coincida en el tiempo, con poco espacio o pocos meses antes de publicar mi primer libro en solitario, empecé a publicar con ellos algunos relatos. No sé si 3 o 4, ahora ya muy buenos. Me falla la memoria, pero 3 o 4 relatos los publiqué en Los Calabazas en el Trastero. Exacto. Saco de Huesos. Y probablemente sea mi primera en solitario, mi primera publicación así por mi cuenta a nivel profesional, probablemente sea ahí. Muy bien visto, tu parte, buena memoria. Bueno, yo hago lo que puedo. Yo a la gente que admiro tengo que estar cerca de ellos. Y cuando tú estás hablando digo, a ver si se le va a olvidar esto. Yo me he ido directamente a los libros que yo publiqué solo. Sí. Eso, como son antologías, con Saco de Huesos son antologías compartidas con varios autores, no se me fue la memoria ahí, pero sí que hay, aparte ahí descubría, ya no solo por lo mío, sino porque descubría muy buenos escritores, Juan Ángel Abunaedroso, Pedro Escudero, Ignacio Hermoso, pues que hay Jesús Cañada también andaba por ahí. Ximeno, Jesús Cañadas, David Jasso, o sea, es que ahí descubría prácticamente todo lo que es el núcleo duro del fandom de nuestra generación para atrás, un poco más mayores que nosotros incluso. Y es que salen preguntas, lo siento, Darío, me voy a quedar como un mentiroso. El encierro, la arquitectura del encierro, ¿el encierro en uno mismo es el peor encierro que existe? Probablemente, sí, probablemente, por lo menos del más jodido de salir. Y en este libro yo creo que lo trato desde perspectivas muy, muy distintas, con tratamientos diferentes, pero creo que al final lo que viene desprendiendo es eso. Y luego, es que no quiero adelantar mucho, pero yo creo que cuando se lee la arquitectura del encierro, que es un poco ahí donde se ve mi propio encierro, ¿sabes? Ahí él cobra toda su dimensión y se ve que es complicado. Pero bueno, la antología aborda muchos temas partiendo de esa premisa, y creo que vale la pena descubrirlo uno por uno, y probablemente, como pasa con todas las antologías de relatos, habrá quien diga mi favorito es este, mi favorito es este otro, pues a mí no me gustaron X, porque esto pasa siempre con las antologías de relatos, que no todos pueden gustar por igual, y mucho menos cuando son tan diferentes entre ellos. Pero a mí, en mi cabeza y desde la concepción, esto tiene sentido como conjunto. Y me costaba muchísimo, y de hecho no lo hice, porque hay un momento de esto de trabajo de fondo, de decir qué me sobra o qué me falta, ¿sabes? Y llegué a un punto en el que dije yo, aquí ya no sobra ni falta nada. Aquí están los relatos que tienen que estar. Y me gustaría que se percibiera de esa manera. Es muy difícil, ¿eh? O sea, siempre habrá alguien que diga, pues a mí este me sobró, porque no conecto con este o con este otro, no sé qué. Pero en mi opinión están exactamente los relatos que tienen que estar. Construiste casi tu propia cárcel. Sí, tal cual. O sea, sí, no lo podría definir mejor. Vamos a dejarlo ahí como gancho. Casi te pondría tu frase como blur en el... Tienes mi permiso. Y te quería preguntar, por último, una pregunta conectada con esta, bueno, y la que viene después, ¿no? Que es, ¿se puede ser libre estando encerrado?
Es complicado. O sea, al final, no, porque si fueses libre no estarías encerrado. Y al final el encierro en uno mismo, como tú decías, pues es muy complejo salir de ahí. O sea, si tú estás en la cárcel. Encerrado físicamente, me refiero. Encerrado físicamente, sí, ahí sí. Sí, 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 sí. Si estamos hablando literalmente, sí que se puede ser libre estando encerrado. De hecho, muchas veces nos encerramos de forma voluntaria y con la cabeza volamos con absoluta libertad. Los escritores, además, yo creo que siempre estamos un poco encerrados. O sea que la libertad está en la mente muchas veces. Siempre, casi siempre. Y de ahí que mis personajes, a pesar de ser completamente libres, todos prácticamente en este libro, estén todos tan encerrados. La culpa, el pecado, El malo. Ujú. eso te puede llevar a encerrarte a ti mismo, entiendo yo, ¿no? Sí, la culpa, la obsesión, el duelo también es muy limitante. Todas esas emociones extremas nos llevan a encierro. Uh-huh. Y ya la última, ¿no? Como profesor de literatura, como escritor notable y como persona que eres, que creo que tienes mucho que aportar también a este programa, ¿no? A este espacio. ¿Qué consejo le darías ahora, después del tiempo que no pasas por aquí? A ver si nos hemos reciclado en ese aspecto o seguimos dando los mismos consejos a quienes empiezan en la escritura y que no se atreven o que quizá no estén seguros de dar ese salto o creen que no son suficientemente buenos. Pues mira, probablemente sí que cambiase. Durante años siempre dije lo mismo, que siempre dije que no me gusta dar consejos, y es cierto, no me gusta dar consejos, más allá de lo práctico en mi labor profesional como profesor de escritura. Hay una serie de mecanismos que sí que se pueden enseñar, por supuesto. De ahí lo que te decía antes del trabajo. Al final, pues el trabajo es lo más importante y todo eso sí que esa experiencia sí se puede trasladar. Pero más allá de eso, yo creo que vivimos en una época en la que se está poniendo muy en entredicho la ética de la creatividad por culpa de inteligencias artificiales, saqueo de ideas, plagios y etcétera, pero sobre todo por esta irrupción como una pisonadora de la inteligencia artificial. Y mi consejo es precisamente que se desmarquen quienes estén empezando, que se hagan diferenciales, o sea, que se desmarquen por completo de los demás y sobre todo que establezcan una voz tan particular que no pueda ser replicada por ese tipo de herramientas de generación de texto, porque al final es lo único que vamos a poder aportar. Y entonces, no uses la inteligencia artificial para escribir, o sea, úsala como herramienta si quieres de análisis, para buscar errores, erratas, revisar todo eso. Sí que cualquier herramienta es bienvenida, pero no lo uses para generar texto. Genera tú el texto y diferénciate. ¿Sabes? Sé lo más tú mismo que puedas. Perfecto. Pues dicho esto, a mí lo que me queda es mandarte otro abrazo de estos de los que colman el alma. Y nada, que nos tenemos una cita pendiente y ya van 3 entrevistas y nos seguimos teniendo la misma cita en persona. Si nos dejaran, nos ventilábamos una semana entera de programas aquí y seguro que terminamos diciendo, y aún nos queda esto otro pendiente. ¿Sabes? Yo es que no he ido por Vigo, la última vez estuve por La Coruña y muy limitado a un fin de semana. Pero, y te lo comenté, digo, a ver si me va a encontrar Darío por la calle y me va a matar. Pero, pero no he ido por Pierdo Vigo, la pero sí pista y paso. no sé ni dónde estás. A veces digo yo, ¿de dónde estaba este hombre? ¿Sabes? En Gandía o en Cádiz suelo estar, en Gandía o en Sí, Cádiz, Gandía o en Cádiz. Entonces, yo ya nos veremos, seguro, ¿vale? seguro. Y Un nada, abrazo fuerte. el abrazo te lo mando de vuelta. Un placer estar otra vez aquí contigo y para cuando quieras. Muy bien, pues venga, a cuidarse, Darío.